Antes de comenzar esta historia, te invito a suscribirte, compartir este video, dejar tu comentario y activar la campanita. Apoya este canal para que sigamos trayendo relatos de terror que estremecen la mente y ponen a prueba tus nervios. Ahora sí, prepárate para escuchar la historia de la casa donde nadie debía entrar, la noche maldita en Hollow Creek. Hollow Creek siempre fue un pequeño pueblo que parecía detenido en el tiempo, rodeado de bosques viejos, niebla espesa y caminos que desaparecían en la oscuridad. Sus habitantes crecieron escuchando la misma advertencia: nunca se acerquen a la casa del acantilado. Una enorme construcción de madera abandonada que se alzaba sola frente al río, inclinada como si cargara siglos de dolor. Las ventanas siempre parecían estar abiertas, pero nadie se atrevía a mirar dentro. Los pocos que lo hicieron aseguraban haber visto figuras moviéndose entre las sombras, escuchado voces susurrando su nombre y, en el peor de los casos, haber sentido manos frías tocándoles el cuello. La historia comienza cuando 4 jóvenes universitarios, atraídos por las leyendas del pueblo, decidieron entrar a la casa por curiosidad. Su nombre eran Daniel, Laura, Carolina y Mateo. Habían llegado al pueblo para investigar lugares paranormales para un proyecto escolar, pero lo que encontraron fue más oscuro de lo que podrían haber imaginado. Daniel insistió en grabar todo con su cámara, creyendo que obtendría material perfecto para volverse viral. Laura, siempre escéptica, se burlaba de las historias. Carolina estaba nerviosa desde el inicio. Notaba que el aire cerca de la casa era distinto, como más pesado. Y Mateo, él fue el primero en sentir algo que nadie más percibió: una presencia observando desde el interior. La casa estaba cubierta por enredaderas secas y maderas que parecían a punto de quebrarse. La puerta principal cedió con un crujido largo que pareció un lamento. En cuanto entraron, un olor nauseabundo los golpeó. Era una mezcla de humedad, madera podrida y algo más, algo que se sentía como carne vieja. La luz de las linternas reveló un salón grande con muebles antiguos cubiertos por sábanas. Las paredes tenían marcas profundas, como si algo hubiera arañado desesperadamente tratando de salir. La temperatura bajó de inmediato, el viento se cayó, y por un instante todos sintieron que la casa respiraba. Daniel avanzó primero, grabando todo. Su cámara captaba pequeñas partículas de polvo flotando en el aire, pero también registró otra cosa. Detrás de ellos, una sombra alta que parecía desplazarse lentamente sin hacer ruido. Ninguno la vio en ese momento, pero la cámara sí. Continuaron explorando y llegaron a una habitación donde encontraron símbolos extraños tallados en el suelo, similares a círculos rituales que habían visto solo en libros de ocultismo. En el centro había una silla vieja y cuerdas rotas en el piso. Parecía que alguien había estado atado ahí. De pronto, un sonido fuerte retumbó en la casa, como si algo hubiera caído en el piso de arriba. Laura, aún incrédula, dijo que seguramente era un animal, pero Mateo aseguró que lo que escuchó fueron pasos pesados, como los de una persona. Subieron lentamente las escaleras. Cada escalón crujía y se movía, como si no soportara el peso de los intrusos. A mitad de camino, la linterna de Carolina comenzó a parpadear y en la pared derecha vieron una frase escrita con algo que parecía sangre seca: no entres al cuarto rojo. Fue entonces cuando escucharon el llanto. Un llanto débil, como el de un niño, proveniente del fondo del pasillo. Carolina quiso salir de la casa inmediatamente, pero Daniel insistió en seguir, diciendo que probablemente era una grabación, un truco de algún vagabundo. Caminando hacia la última puerta, el llanto se detuvo de pronto. Cuando la abrieron, la habitación estaba vacía. Solo había una cuna vieja en una esquina, meciéndose sola, sin viento, sin motivo. Se movía como si un bebé invisible estuviera dentro. Mateo se acercó temblando y cuando levantó la manta no había nada.
pero la cuna se detuvo. Y de inmediato, las paredes comenzaron a retumbar como si algo golpeara desde afuera tratando de entrar. El piso vibró bajo ellos. La casa parecía molesta. Daniel, aún grabando, quiso continuar, pero la puerta detrás de ellos se cerró de golpe, dejándolos atrapados. La temperatura siguió bajando. Pudo verse el vapor de sus respiraciones. Y entonces lo escucharon. Una voz grave, susurrando desde cada rincón, pronunciando los nombres de los 4, uno por uno, lentamente, con una claridad aterradora. La voz no era humana. Era gutural, profunda, antigua. Corrieron por el pasillo. La casa parecía cambiar, como si los estuviera guiando hacia un lugar específico. Las habitaciones se volvían más oscuras, los pasillos más estrechos. Llegaron a una puerta pintada completamente de rojo, la misma que la advertencia prohibía abrir. Pero antes de que pudieran decidir si entrar o no, la puerta se abrió sola. Un olor a putrefacción salió desde adentro. Era un cuarto amplio, sin ventanas, iluminado solo por velas negras que no habían sido encendidas por ellos. En el centro había un círculo ritual dibujado con algún tipo de ceniza, y sobre él algo comenzó a tomar forma. Primero fue humo. Luego, una figura humana pero deformada, con articulaciones que crujían cuando se movía. No tenía ojos, solo cavidades oscuras que parecían absorber la luz. Su boca estaba cosida. Aún así, la voz que susurraba provenía de ella. Mateo gritó y cayó de rodillas. Laura comenzó a llorar. Carolina no podía moverse. Y Daniel, aterrado, dejó caer la cámara. La figura avanzó lentamente como si flotara. Cada paso hacía temblar el piso. Extendió su mano hacia ellos y las velas se encendieron solas, creando un resplandor que mostró lo que había en las paredes. Fotos. Fotos de personas desaparecidas en el pueblo. Docenas, y entre ellas, fotos de ellos 4, tomadas antes de que entraran a la casa. Daniel, intentando reaccionar, tomó la mano de Carolina y la jaló hacia la salida. Mateo se levantó, pero la puerta volvió a cerrarse, como si la casa misma quisiera mantenerlos adentro. La figura se movió más rápido, casi apareciendo de un punto a otro. Sus susurros se convirtieron en gritos distorsionados que resonaban en sus cabezas. Laura cubrió sus oídos, pero seguía escuchándolo desde dentro de su mente. En un último intento por escapar, Daniel golpeó la puerta con todas sus fuerzas. Se abrió. Salieron corriendo por el pasillo, bajaron las escaleras tropezando y llegaron a la salida principal. Pero cuando cruzaron la puerta, seguían dentro de la casa. La entrada los devolvió al mismo salón inicial. La casa estaba jugando con ellos. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse por sí solas, como si fueran seres atrapados tratando de liberarse. Algunas se acercaban tanto que casi podían sentir el frío de sus manos. Mateo gritó que la casa no iba a dejarlos salir si no devolvían lo que tomaron, pero nadie sabía qué significaba eso. Carolina comenzó a buscar desesperada, revisando sus bolsillos, tirando objetos al suelo, pero no había tomado nada. O eso creía. La figura volvió a aparecer al centro del salón, y esta vez su boca se abrió, rompiendo los hilos que la mantenían cerrada. El sonido de la piel desgarrándose fue tan real que todos sintieron que iban a vomitar. De su boca cayó un objeto pequeño, envuelto en un paño oscuro. Daniel lo recogió con miedo y al abrirlo encontró un colgante. Un colgante antiguo con un símbolo igual al del círculo ritual. La casa quería que lo devolvieran o no los dejaría salir. Carolina lo tomó en sus manos y lo llevó de regreso al cuarto rojo. Mientras lo colocaba en el centro del círculo, la casa comenzó a temblar violentamente. Las paredes se agrietaban, el suelo se abría y un sonido como miles de voces gritando a la vez llenó el ambiente.
El colgante se encendió con una luz roja intensa. La figura deformada comenzó a retroceder, deshaciéndose en humo, gritando sin sonido. El temblor cesó, la luz se apagó y un silencio profundo llenó la casa. Caminaron lentamente hacia la salida. Esta vez, cuando cruzaron la puerta, estaban afuera. El aire fresco del bosque llenó sus pulmones. El sol comenzaba a salir por el horizonte. Habían pasado toda la noche dentro, pero parecían haber envejecido años. Ninguno habló, solo caminaron lentamente hacia el pueblo. Semanas después, la policía encontró algo perturbador dentro de la casa. La cámara de Daniel grabando aún. Al revisarla, las autoridades vieron algo que los jóvenes no recordaban haber vivido. Mientras huían, una sombra más pequeña, infantil, los seguía. Una sombra que nunca devolvieron a la casa. Y desde aquella noche, cada uno de ellos comenzó a escuchar, en sus casas, en sus autos, en sus sueños, la misma voz susurrando su nombre, recordándoles que la casa del acantilado no había terminado con ellos.